abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, el capítulo 33, para los que tienen Biblia. Jeremías 33, 3. ¿Ok? Jeremías, el capítulo 33. Verso 3. Dice la palabra de Dios. Leamos todos juntos en el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verso 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Pueden tomar asiento, gloria a Dios? He titulado este mensaje Conociendo el poder y los hechos del Señor Jesucristo. Amén. Amén. A lo largo de los años y por la palabra de Dios, hablando de la Escritura, hablando de la Biblia, gloria a Dios, hemos visto muchos milagros y parte del poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de esa divinidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, usted ha oído bastante hablar del pueblo de Israel, pasó literalmente el río Jordán en seco, lo pasó literalmente. Y la Escritura dice de que cuando este pueblo, antes de pasar el río Jordán, también se enfrentó con el mar Rojo. Entonces, la Escritura dice de que este pueblo de Israel, siendo esclavo por 400 años, viviendo en una esclavitud, este pueblo clamaba a Dios y ellos tenían esa fe de que de un día a otro iba a llegar un libertador. Amén. Ya ellos ya estaban cansados de ser esclavos y vivir bajo los latigazos de estos hombres. Entonces la palabra de Dios dice de que Dios envió un libertador y los sacó y los guió por el desierto, ¿verdad? El Todopoderoso los guió por el desierto porque les había prometido una tierra donde fluía leche y miel. Y dice de que cuando llegaron y se toparon con el mar Rojo, dice de que el faraón, el que los tenía en esclavitud, se arrepintió de verlos dejado ir. Y dice de que fue tras ellos nuevamente. Y al verse estos hombres del pueblo de Israel entre la espada y el agua en este caso, gloria a Dios, dice de que veían hacia atrás y veían a los soldados que venían tras ellos, ¿verdad? Y veían al frente y estaba el mar y empezaron a renegar y a maldecir y a contradecir contra Moisés y a murmurar. Y yo me imagino que irritaban los oídos de Moisés, de estos hombres que estaban renegando y diciendo mejor hubiésemos estado allá en Egipto, en esclavitud, mejor estuviéramos bajo los latigazos que haber venido a este lugar para morir ya sea ahogado o por espada. Gloria a Dios, estos hombres eran espectadores del problema que ellos estaban viendo con sus ojos carnales, a pesar de que ya habían visto muchos milagros de parte de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque para que ellos fuesen salido de Egipto, ellos vieron 10 plagas que Dios mandó y con mano dura, gloria a Dios, ellos fueron libertados.
¿verdad? La nube que iba con ellos, el poder de Dios estaba siendo visible y claramente en ellos. Había una columna de fuego también que los acompañaba mediante el camino y la noche. Y ellos habían visto el poder de Dios, pero ellos seguían renegando y seguían siendo incrédulos. Amén. Amén. Y muchas veces, hermanas y hermanos, es lo que nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Que hemos visto todos estos milagros y milagros en nuestra vida como familiares y amistades, y muchas veces dejamos de creerle a Dios. Amén. Amén. Sabemos de que Dios es el que sustenta toda la tierra, ¿verdad? Con lluvia vemos los relámpagos, vemos el universo, cómo es que todo el sistema, gloria a Dios, espacial, está trabajando, y decimos, ese es mi Dios. Amén. Amén. Pero a pesar de admirar todo lo que vemos en la naturaleza y decimos, es Dios el que está haciendo todo esto, y cuando vienen los temblores y vienen los relámpagos y truenos y decimos, Dios está hablando. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces no tenemos la fe para ser sanos. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. A veces no tenemos la fe como para decir, Dios me va a suplir, o Dios va a sacarme de todo lo que me está pasando. Gloria a Dios. Entonces, literalmente, estos hombres, pueblo de Israel, vio el poder nuevamente de Dios cuando vino un viento, dice, fuerte, y empezó a dividir las aguas a la derecha y a la izquierda, y vieron el mar, gloria a Dios, seco completamente, y ellos pasaron literalmente. Amén. Amén. Volvieron a ver el poder de Dios, pero aún así el hombre sigue de incrédulo. Para esto, gloria a Dios, vino Dios manifestado en carne. Para esto vino Jesús, para tener esa comunicación más con nosotros, para mostrarnos cómo podemos creer, cómo podemos aumentar la fe, cómo podemos conducirlos para ser mejores personas. Amén. Para tener más fe y más convicción en la presencia o en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Jehová, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Amén. ¿Sabe por qué muchas veces no hacemos uso de esta oportunidad? Cuando Dios dice, clama a mí, yo te responderé, pero no hacemos uso de esta oportunidad que Dios nos da. Amén. Porque muchas veces cuando estamos enfermos no nos acordamos de Él, sino que nos acordamos de un buen médico. Amén. Muchas veces cuando estamos en el problema no nos acordamos de Él, nos acordamos de un buen abogado. Y a Él lo tenemos como en algo secundario, ¿no? Gloria a Dios. Y créame de que eso no es agradable delante de Dios. Eso definitivamente no es agradable. Gloria a Dios. Entonces, cuando clamar a Jehová es gratis. Amén. Cuando clamar a Jehová, usted lo puede clamar de día, de noche, a la 1, a 3 de la mañana. A cualquier hora usted le puede clamar. Dios va a estar para escucharle. Y como le decía yo a la hermana Lisbeth, va a ser cuando Él quiera, ¿verdad? Cuando Él vea la necesidad que nosotros ya no aguantamos, entonces Él va a responder. No es cuando nosotros realmente queremos, gloria a Dios, sino que cuando Dios vea el momento necesario, usted solamente tiene que clamarle a Dios. Amén. Amén. Usted tiene que clamar. Cuando Dios nos responde en el momento, es porque Dios quiere que nos seamos más fuertes. Amén. Porque si usted le va a clamar es porque tiene la fe y la convicción de que Él va a solucionar lo que usted está pidiendo. Amén. Amén. Pero cuando no lo recibimos en el momento, es porque Dios quiere que seamos fuertes. Es porque Dios quiere que nuestra fe aumente. Gloria a Dios. Entonces, clamar a Jehová es gratis. No nos cuesta doblar nuestras rodillas. Gloria a Dios.
pero no lo hacemos, gloria a Dios. Entonces, por falta de fe, también puede ser otra opción, que por falta de fe no le buscamos a Dios. Una, porque se nos olvida, porque tenemos más presente los doctores, los abogados, la familia, ¿verdad? Y dos, porque muchas veces no creemos, no tenemos la fe suficiente como para decir, no, voy a dejar las cosas en las manos de Dios. Amén. Amén. Voy a dejar las cosas en las manos de Dios. Oiga, y la fe es esencial para el cristiano. La fe es esencial, gloria a Dios, para el cristiano. Número uno, sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradarlo a Él. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oiga, cuando nosotros no le tenemos fe, yo siento de que estamos pecando realmente, ¿verdad? Porque no le estamos creyendo a Él, lo estamos haciendo mentiroso literalmente. Pues sí, porque si no le creemos, si yo no tengo fe en Él, cuando Él está diciendo, clama a mí, yo te responderé, ¿cuál es el problema? Y no tenemos la fe, entonces lo estamos haciendo mentiroso a Él. Porque decimos, no, pues si te clamo ni me vas a responder, mejor voy donde el abogado, mejor voy donde el doctor. ¿Me estás siguiendo? Amén. Entonces, amén. Gloria a Dios, no es algo agradable ante Dios no tener esa fe. Gloria a Dios. Por la fe nosotros somos salvos. Amén. ¿Cuántos creen de que por fe vamos a ser salvos? Gloria a Dios. Porque por fe nos arrepentimos, por fe pasamos las aguas bautismales y por fe seguimos perseverando en la doctrina y por fe creemos de que Él va a venir por nosotros. Amén. Entonces con esa misma fe, porque usted está aquí en esta mañana, gloria a Dios, y cree de que le necesitamos a Dios y Él viene por nosotros, con esa misma fe nosotros también debemos de pedirle a Dios de rodillas y decirle, Señor, ayúdame, amén, sácame de esto que me está pasando. ¿Me está siguiendo? Gloria a Dios. Entonces, es momento, gloria a Dios, de poner la confianza en el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios manifestado en carne. Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y Dios se manifestó en carne para que nosotros nos acerquemos y le conozcamos de la mejor manera. Vaya conmigo ahí al libro de Juan, en el capítulo 14. ¿Lo tiene? Juan 14. Verso 11. Juan, el capítulo 14, verso 11 dice la palabra de Dios. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 16, en el verso 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Entonces, ¿cuánta bendición, cuántos milagros hemos dejado de ver? Porque no hemos pedido correctamente. Hasta ahora nada habéis pedido, imagínense. No le digo pues que no hacemos uso,
Amén. No hacemos uso de lo que Dios está diciendo. Clama a mí, yo te responderé. Y aquí está diciendo Él, si nada habéis recibido es porque nada habéis pedido en mi nombre. Amén. Pedid y se os dará. Y recibiréis, ¿verdad? Para que vuestro gozo, dice, sea cumplido. Gloria a Dios. Así es de que, dice, que hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Muchas veces, aunque tenemos a Dios a nuestro lado, muchas veces, oiga, aunque tenemos a Dios a nuestro lado, nos ponemos a temblar, nos pone a temblar la situación que estamos pasando, ¿verdad? ¿Creemos en Dios? Sí, creemos. Pero empezamos a temblar por lo que estamos pasando. Amén. O sea, como que nos contradecimos, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Los discípulos, dice de que en cierta ocasión los discípulos se subieron a la barca con Jesús. Y estando en medio del agua, del lago, dice de que Jesús se recostó y se durmió. Y dice de que de repente empezó a venir un viento fuerte y las olas empezaron a levantar y empezaron ellos a atemorizarse de que se iban a hundir. Amén. Amén. Que se iban a hundir y empezaron a clamar a Jesús y a decirle, Maestro, despierta que nos hundimos, estamos pereciendo. Gloria a Dios. Y dice de que Jesús se levantó, paró los vientos, las aguas por medio de su palabra, y hubo una gran bonanza. Y le dijo, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Amén. ¿Dónde está la fe que dicen tener? Gloria a Dios. Amén. Amén. Mira, hermano, cuando nosotros creemos de que estamos agarrados de la mano de Dios, hay dos cosas. Y usted la va a juzgar o usted va a decidir. Pero cuando creemos estar agarrados de la mano de Dios, o Dios se hunde con usted, o usted no se hunde porque está agarrado de la mano de Dios. ¿Qué opina? Amén. Si estamos agarrados de la mano de Dios, Dios no nos va a dejar hundir. Amén. ¿Verdad? Pero si nos hundimos, entonces se va a hundir Dios con nosotros. ¿Verdad? Entonces, debemos de creerle a Dios de que mediante estemos agarrados de su mano poderosa, no nos va a pasar nada. Amén. Pero estos hombres estaban atemorizados, a pesar de que estaba el maestro con ellos. Ellos no se pusieron a pensar de que si ellos como discípulos, seguidores del maestro se hundían, también Jesús se iba a hundir. Amén. Ya se imagina a Jesús hundiéndose, el Todopoderoso, ¿verdad? Así de que muchas veces eso nos pasa a nosotros, no le creemos que el que nos da la vida nos puede sustentar. Amén. Amén. No le creemos a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué nos atemorizamos? ¿Por qué le creemos más a lo que la gente dice? Amén. ¿Por qué le creemos más a los comentarios de la gente y no le creemos definitivamente a Dios? Clama a mí, yo te responderé y te traeré sanidad y medicina, dice, y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Amén. Es lo que leímos al principio, ¿verdad? Yo les traeré sanidad, les traeré medicina, los curaré. ¿Cuál es el problema? Gloria a Dios. Lo que el mundo o la sociedad o nuestras amistades nos ofrece, gloria a Dios,
es algo superficial, ¿verdad? Y yo sé que la hermana Elizabeth ha experimentado eso. Amén. Porque lo que el mundo nos ofrece es algo disfrazado de parte del diablo, ¿verdad? Algo superficial, algo que hoy está bien y mañana no. Amén. Se levantó contento o contenta, pero en la noche está toda devanada o devandado de parte del diablo. Y nos carga de boca en boca y nos humilla, hace lo que quiere con el ser humano, pero cuando nosotros le permitimos al diablo. Amén. Entonces, eso es lo que el mundo nos ofrece, la sociedad nos ofrece, gloria a Dios. Son puras mentiras del diablo. Gloria a Dios. Entonces, lo cierto es que lo que el hombre necesita, que es la sanidad, que es solución, que es la paz, la protección y mayormente la salvación, todo esto y muchas cosas más, solamente las podemos alcanzar en Dios. Amén. 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 No hay por qué estar dudando de ese poder de Dios. Y con esto no digo que no vamos a pasar cosas semejantes, ¿verdad? Dificultades, claro que sí. El pueblo de Israel pasó 40 años en un desierto, ¿verdad? 40 años en un desierto. Pero porque era necesario que el pueblo se purificara. Era necesario que el pueblo creyera en Dios. Era necesario, gloria a Dios, pasar por este desierto porque muchos murmuradores iban en ese grupo. Amén. Amén. Muchos murmuradores y uno a uno iban muriendo. Uno a uno se iban quedando. Uno a uno, gloria a Dios, iban desapareciendo de este grupo y eran precisamente los que no confiaban en Dios, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros le confiemos plenamente a Dios, vamos a estar bien. Pero si no le creemos, vamos a empezar a estar un poco mal. Y hasta que le creamos, entonces vamos a ver los cambios. Eso es lo que hablábamos el domingo pasado, de que cuando le obedecemos a la palabra del Maestro, vamos a empezar a ver los cambios en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Pero mientras tanto, gloria a Dios, si no confiamos, si no clamamos, si no tenemos esa convicción, vamos a estar en problemas. Amén. Así es de que vamos a creerle a Dios, vamos a clamarle a Él, donde quiera que estemos, vamos a poner la confianza en Él y vamos a dejarle de creer a la gente, Gloria a Dios. ¿verdad? Porque es lo menos que usted, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Entonces no vamos a caer en ese juego. Vamos a ponernos en pie.